Esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo y resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Señor, haznos entender cuán necesitados estamos de ti, Señor. Para que esto no sea algo que simplemente expresen nuestras manos y nuestros labios, sino que sea algo que expresa un corazón enamorado. Querer ver más de ti, anhelarte más a ti, Señor, buscarte más a ti. Hazle entender a nuestro corazón, Señor, cuán necesitados estamos de ti, Señor. Delante de ti una vez más, de poder presentar, Señor, la vida del pastor Wilson delante de tu presencia, las palabras que has puesto en su corazón, que le hablaste allí en el secreto, en los tiempos que él pudo pasar a solas contigo, y que, Señor, tú traes para compartirnos, oh Dios de los cielos, para hablarnos aquellas cosas de tu corazón que despiertan un anhelo por ti, Señor amado, un anhelo por estar en tus brazos, un anhelo por conocerte, un anhelo por estar cada día más centrados en ti, un anhelo por ser conducidos por tu Espíritu, a estar ahí firmes sobre la roca inconmovible que es Jesucristo. Pongo la vida de tu siervo en tus manos, que en esta mañana seas tú, Señor, el que hables a todos y cada uno de nuestros corazones, y seas tú, Señor precioso, el que hagas de nuestro corazón una buena tierra donde tus palabras den el fruto para lo que tú las has enviado, Señor. Bendecimos su vida, su casa, su familia, y bendecimos la vida de cada personita, Señor, que todos los que vamos a recibir tu palabra tengamos esa gracia de tener entendimiento. No queremos solamente sentarnos a oír, sino rogarte, Señor, que tu palabra produzca en nosotros el fruto que tú tienes dispuesto para que se cumplan nuestras vidas. Te damos gracias en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, buenos días. Un abrazo a todos y bueno, espero que Dios en esta mañana enseñe muchas cosas a nuestras vidas que sé que todos necesitamos. Quiero comenzar contándoles un hecho, algo que ocurrió el lunes 14 de octubre del año de 1994, ocurrió aquí en Colombia. Siendo muy de mañana, llegan los primeros empleados al Banco de la República de Valledupar. Encuentran que los ascensores estaban supremamente enlodados, sucios, mojados. Encuentran también un desorden tremendo de herramientas, caretas, máquinas de soldadura, zapatos, tanques de oxígeno. Y no habían descubierto todavía lo peor, y era que la bóveda tenía un tremendo hueco y esa bóveda del banco estaba prácticamente vacía. Faltaban más de 24.000 millones de pesos. Ese episodio, que creo que ya casi todos lo estamos recordando, pasó a la historia como el robo del siglo XX.
en Colombia. Y ese robo, pues obviamente no solamente fue noticia aquí, sino también en el mundo. Porque hasta el día de hoy nadie ha robado tanto dinero en efectivo y de la manera como lo hicieron. Llamó mucho la atención todo esto. Entraron por la puerta principal del banco, no hicieron un solo tiro, no mataron a nadie, no se dispararon tampoco las alarmas. Estuvieron durante más de 21 horas los ladrones, ¿sí?, metidos allí en la bóveda. Fue tan famoso ese asalto que, bueno, ganó una serie en Netflix también, que la lanzaron el 14 de agosto del año 2020. El encargado de todo el sistema de alarmas y todo el sistema de seguridad, pues es el que abre la puerta, coordinó todo para que las alarmas pues no grabaran absolutamente nada. Y a él, como para guardar ahí las apariencias, y al vigilante del banco los amarran, ponen alrededor como tubos de PVC llenos de plastilina para simular que era una bomba, que si eso se los movían entonces pues que eso iba a explotar. Recogieron, o sea, fue tanto el dinero que al salir tuvieron que dejar como unos 6.000 millones de pesos porque ya no les cabía más en el camión, no les cabía más dinero. Pues eran billetes de las series de 2.000, de 10.000 y de 5.000 pesos. Entonces imagínate, para llevarse 24.000 millones de pesos. Eso fue un caos tremendo en el país, demasiadas filas en los bancos, los cajeros tenían que mirar los billetes, mirar las series para verificar que no pertenecían a la serie de billetes que se habían robado. De esos 24.000 millones que ellos se robaron, había 18.560 millones de pesos, que ese dinero, las series, aún no habían salido todavía al público. Entonces, el asunto era que empezaron a publicar todas esas series de billetes pues para que nadie lo recibiera. Pero los ladrones ya habían salido al paso en todo esto, porque ellos se habían dedicado a comprar y a revender cosas, a cambiar por dólares y a vender billetes de 10.000, venderlos a 7.000 pesos. O sea, la plata ya se había regado por gran parte del país. Entonces, ya tuvieron que darse el dolor de que ese dinero que estaba circulando, pues tenían sencillamente que reembolsar a las personas que de buena fe lo habían recibido. Entonces, digamos que la parte injusta, el lado injusto de esta historia le correspondió al gerente del banco de esa época, que fue de una manera injusta implicado en todo este robo, ¿sí? Ya 4 años después de haber estado pagando cárcel, pues se dan cuenta que no tiene nada que ver, lo dejan libre, tienen que pagarle como unos 300 millones de pesos de indemnización al hombre. Bueno, todo esto ahí se lo recuerdo. Ustedes dirán, bueno, ¿y esto en qué nos edifica? ¿Para qué nos sirve? ¿De qué nos sirve todo esto a nosotros? Impacta mucho esto, digamos, por la sagacidad, por la inteligencia, por la manera como hombres invierten inteligencia y una cantidad de cosas para llegar de una manera u otra a lograr ciertos objetivos en la vida. Uno diría, bueno, pero ¿por qué si se tiene la capacidad de invertir la inteligencia que se tiene en cosas positivas, en cosas que puedan ayudar, porque muchas personas deciden que eso simplemente lo revierten a cosas completamente negativas? ¿Ya? Yo creo que para entrar en el tema, el dinero es un asunto muy común en todas las parábolas que Jesús habló en las Escrituras. Casi un tercio de las un poco más de 40 parábolas que Jesús nos dejó tiene algo que ver con las riquezas. El asunto es que los falsos profetas y falsos predicadores de hoy, pues ellos emplean todo esto que está en las Escrituras, ¿sí?, que tiene que ver con las riquezas, lo emplean sencillamente como para de alguna manera
querer ellos alimentar esa obsesión que tienen por las riquezas, por el dinero. Muchas veces, al escucharlos, si no se tiene el suficiente discernimiento, si no se tiene el suficiente conocimiento, las personas pueden llegar a creer o a pensar que Jesús era una persona que también era amante al dinero. Entonces, el verdadero asunto, el énfasis real que Jesús dejó en esto era precisamente lo contrario. Y lo vemos en las escrituras. Jesús en muchas ocasiones lo dijo: cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Está en Marcos 10:24. También dice la escritura: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y el versículo 33 de Mateo 6:24 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán, ¿qué? Os serán añadidas. Entonces, yo creo que en ningún caso y ninguna de las enseñanzas que Jesús dijo impulsó o dijo algo que pudiera alentar a ninguno de sus discípulos, a ninguno de los seguidores, a entregar su corazón a las riquezas o a las posiciones terrenales. Yo creo que de hecho todas las parábolas que mencionan dinero hacen lo opuesto. Si nosotros recordamos la parábola, solamente por poner un ejemplo, la parábola del rico insensato que está en Lucas en el capítulo 12. Lucas 12 del 16 al 21. Recuerden que este hombre había recogido tanto que dijo: bueno, voy a construir mis graneros y los voy a hacer mucho más grandes. Y luego diré: alma mía, muchos bienes has adquirido. Pero luego dice la escritura que el Señor le habla y le dice: necio, esta noche vendrán a pedir tu alma. Y todo lo que has recogido, todo lo que has atesorado, ¿de quién será? Entonces, nos deja pensando muchas cosas, ¿sí? Vuelvo y le repito: si un predicador de toda esta doctrina de la prosperidad toma todo esto, siempre lo revierten y queriendo llevar siempre como a ese afán por las riquezas, a ese querer atesorar y tener. Aún la escritura dice en Mateo, en el capítulo 19, en el versículo 23, Mateo 19, 23, quiero que lo busquemos ahí, solamente para tener ahí la referencia a lo que dice ahí el Señor. 19, 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. No es que sea imposible, ¿sí? Es el asunto lo que va creando el dinero, la riqueza en el corazón del hombre. Entonces, hay un par de parábolas que, una es la parábola del tesoro, del hombre que halla un tesoro, ¿sí? Y va y vende todo lo que tiene y compra aquel terreno para poseer aquel tesoro. Y la parábola de la perla de gran precio, que no son parábolas que traten sobre el acaparamiento, las riquezas. Son parábolas que lo que hacen es ilustrarnos a nosotros el gran valor que debe tener para nosotros el reino celestial. Ahora, quiero que miremos algo en Lucas en el capítulo 16. Y vamos a mirar esta parábola que esta parábola pone de manifiesto esta amonestación. Perdón, me quito esta chaqueta que ya me dio calor. Mira, dice Lucas 16, vamos allí del 1 al 8. Dice: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo
me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza, ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Dice, y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta, escribe 80. Dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y eso suena como extraño. O sea, extraño como alabar a alguien, ¿sí? Lo vemos ahí en la escritura, por haber hecho lo que hizo. Yo creo que uno lee esto, los que han tenido la oportunidad de leer, dicen, pero ¿por qué la escritura dice esto? Estando como sorprendido. Esta parábola que nos narra y nos cuenta Jesús aquí. ¿Cómo es posible uno poder elaborar un principio espiritual a partir de un ejemplo de estos tan malo? ¿Cómo será posible uno partir de ahí para uno poner énfasis en algo espiritual? Ahora, no es un error. Creo que si algo hemos visto nosotros es como esa perfecta sabiduría de Jesús para ilustrar las cosas a través de parábolas, mostrarnos a través de ejemplos naturales verdades espirituales. Entonces vamos a mirar lo que Dios quiere enseñarnos a través de esto. El personaje principal que nosotros tenemos aquí en esta parábola, pues sencillo, es un hombre al que Jesús se refiere como un mayordomo malo. Mayordomo malo. Yo creo que las acciones que nosotros pudimos leer ahí nos revelan claramente que el hombre es malvado, es un hombre conspirador, es un hombre totalmente, completamente carente de principios, ¿sí? Y por eso hace lo que hace. Mira cómo toma lo de su Señor, ¿sí? Para su propio beneficio. La caída que nos narra aquí esta parábola, la caída de este mayordomo comienza porque él empezó a manejar los bienes de su amo como a él le pareció, quizás con desperdicio, ¿sí? Quizás con gastos excesivos, usando unos recursos que no le pertenecían. Quizás empezó a pagar sus gastos personales. Mejor dicho, él se debió imaginar que él era libre de gastar ese dinero como él quisiera. Pero la escritura nos narra ahí que vino una acusación a oídos del amo y le dijeron lo que él estaba haciendo. Viene esa acusación en contra de él. Entonces, esa acusación es la que dio pie para que su amo, su señor, le dijera entonces y le ordenara que le iba a hacer una auditoría completa y que una vez le hiciera esa auditoría, pues ya no iba a tener más empleo. Ahora, mira que el mayordomo sabía que para él iba a ser imposible encubrir la mala gestión, todo lo malo que había hecho, todos los malos manejos que había tenido. Él sabía que iba a ser imposible de alguna manera mirar cómo tapaba eso. Reconoce que para él iba a ser muy complicado empezar entonces a laborar en un trabajo físico y fuerte. Y lo más tremendo es, también él dice, yo mendigar no puedo. No se iba a dedicar entonces a la mendicidad. Así que mira lo que optó por hacer. Él opta por engañar y por robar aún más. Lo que hace es que toma los libros de todas las personas que debían
que le debían dinero a su amo, y mira que él gratuitamente, ¿qué hace? Empieza a perdonarles a ellos una cantidad grande de las deudas que cada una de estas personas tenían. O sea, lo que está haciendo obviamente es robarle aún más y más a su amo, pero con un fin. Él quería, a través de lo que estaba haciendo, a través del favor que le estaba haciendo a estas personas, lo que él quería era, de alguna manera, ganárselos, hacerse amigo de ellos, para después tener el favor de cada uno de ellos. Eso le iba a asegurar a él algo, que cuando él finalmente lo despidieran, entonces esas personas a las que él les hizo ese favor de rebajarles grande cantidad de deudas, pues esas mismas personas ahora iban a quedar endeudadas con él por el favor que él había tenido con ellos. Recordemos algo, y es que Jesús en esta parábola se está refiriendo a él, nuevamente les digo, como un mayordomo malo. Yo creo que si Jesús hubiese querido ser de alguna manera exonerado o ser acusado de elogiar la astucia de un hombre malvado, pues él hubiese utilizado quizás otra historia totalmente diferente a esta. Pero mira que es que nos impacta el final. Y yo creo que si esto impactó a las personas que estaban escuchando, y si nos está impactando hoy, creo que es lo que el Señor precisamente quiere llamar la atención de cada uno de nosotros. Ese hombre rico de la parábola, ¿sí? Uno dice, realmente no manejaba pequeñas cantidades de dinero, no tenía un negocio pequeño, era un magnate. Mira que algo que nos deja ver aquí, ¿sí? Es que el hombre rico contrata a una persona para que le administre, contrata a una persona para que le maneje todos sus bienes. Entonces, este administrador que está conduciendo, que está manejando las cuentas de esta empresa, tiene una responsabilidad grande, no es una responsabilidad pequeña. Mira que solo 2 de las deudas que nos deja ver ahí la historia eran bien grandes. 100 barriles de aceite, eso no es cualquier cosa, y también 100 medidas de trigo. O sea que estamos viendo solamente 2 de las personas que le debían, y estamos viendo que son cantidades grandes. O sea que definitivamente este hombre que estaba manejando las cuentas de esta empresa, pues era un hombre hábil, era un hombre conocedor, era un hombre experto, un hombre que muy posiblemente era un hombre muy reconocido también. Entonces no habría sido puesto en ese cargo, en esa posición que este hombre tenía, pues si no hubiese gozado de la confianza, de toda la confianza que le tenía el hombre rico. Algo que nos deja ver la escritura es que muy a menudo los mayordomos eran sirvientes que habían nacido dentro de el mismo hogar de sus amos. Allí nacían y muchas veces eran tratados como parte de la familia. No sé si recuerdan, por ejemplo, en la historia de Abraham con su mayordomo Eleazar, ¿sí? Era algo así lo que ocurría muy frecuentemente. Eran tenidos como parte de la familia. Por eso el dueño de esta empresa, el dueño de todas estas propiedades, pues seguramente debido a todo esto, a esta tradición, pues le tenía demasiada confianza a su mayordomo. De tal manera que si no hubiese sido porque al hombre vienen de alguna manera y le cuentan lo que estaba ocurriendo, lo que este hombre estaba haciendo, pues muy posiblemente nunca se hubiera enterado. Pero uno ve aquí cómo a pesar de toda la confianza que le habían dado a este mayordomo, pues él
en un momento dado, pues violó toda la confianza que se había depositado en él. Y él no podía negar el hecho. O sea, mira que la Biblia no nos da como mucha explicación de qué fue todo lo que le dijeron al amo, solamente fue tan convincente lo que le dicen que él tomó la decisión de prescindir ya del mayordomo. Entonces, su amo lo llama y le preguntó, dijo, bueno, ¿qué es todo esto que yo estoy escuchando acerca de ti? Dame cuentas de absolutamente todo. Creo que lo sentó, ¿sí? Mirar todo, absolutamente todo lo que estaba ocurriendo y le dice, entrégame todo porque ya tú no podrás ser más el mayordomo de todas las propiedades. Entonces, le tenía que dar una explicación completa de todas las cosas y le advierte, ya, de aquí en adelante no cuentes más conmigo, de aquí en adelante ya quedas sin un empleo. Y al ver este mayordomo que no había manera, era imposible de encubrir todo lo que él había hecho y que tiene que entregar ya absolutamente toda la contabilidad, entonces mira que él hace algo. Él se inventa un plan bien audaz para asegurarse él que cuando ya lo echaran, cuando ya no tuviera más trabajo, pues no tener que terminar en la calle, no tener que terminar mendigando. Mira todo lo que él empieza ahí a maquinar, ¿sí? Entonces una vez se da cuenta que lo que le queda ahí es como un tiempo muy pequeño de organizar y entregar todo, dice, bueno, ponerme a trabajar la tierra, a cavar, yo para eso no sirvo. Mucho menos me voy a poner a pedir, a mendigar. Entonces, mira lo que él hace. Se le ocurre algo a él. Y empieza entonces a darle rienda suelta a todo esto. Él sabe que todavía de alguna manera tiene como disposición, tiene a disposición los medios de su amo. Y entonces ese es el plan. Antes de que los deudores se enteren que él ha sido despedido, antes de que empiece a correr todo el rumor, entonces empieza a llamarlos a uno por uno y empieza entonces a hacerles ofertas y a descontar de sus deudas tremendas cantidades que iban desde el 50 hasta el 20% de lo que toda esa gente está debiendo. O sea, ellos, los deudores, lo están tomando como un tremendo favor que este hombre les está haciendo. O sea, descontarles todo eso. Entonces, ahora el mayordomo está haciendo que quienes le debían ahora estuvieran de alguna manera como en deuda con él por el favor tan tremendo que él les está haciendo a cada uno de ellos. Técnicamente hablando, como que todavía tiene autoridad legal para darles estos descuentos, pero moral y éticamente no tiene ninguna autoridad, porque todo lo que está haciendo este hombre es completamente reprochable. Todo lo que está haciendo este hombre es algo totalmente falto de ser una persona honrada. Digamos que en cuestión de delito esto es como una malversación de fondos. Esto es como una apropiación indebida de recursos. Eso es lo que él está haciendo. No tiene por qué hacer algo así, porque es que son tremendos descuentos. La manera como él está robando 100 barriles de aceite, como unos 875 galones, y lo que él está haciendo es que le está descontando de todo eso un 50%.
Y eso era como más o menos lo que el salario promedio de lo que una persona se podía ganar en un año y medio. O sea, si lo traemos a hoy, pues el descuento sería como unos 18 millones de pesos. Otro de los que nos narra ahí lo llama y le dice qué es lo que está debiendo. Entonces le habla del trigo que debe. Dice, bueno, entonces ya no me debes eso, ahora solamente debes 80. Era demasiado dinero, demasiado. Más o menos así en cuentas hoy por hoy al segundo le estaba rebajando como unos 24 millones de pesos. Y eso que no está hablando solamente de dos, ¿ya? Solamente de dos, porque dice que los llamó a todos y les dio descuentos a todos ellos. O sea que la plata que ese hombre estaba regalando solamente para obtener un favor para él mismo era demasiada. Entonces aquí es donde la historia se pone de alguna manera sorprendente, porque mira lo que dice el versículo 8. Dice, alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. El mismo amo está diciendo que la escritura que lo alabó por lo que estaba haciendo. Dice, bueno, ¿cómo así? Porque es que hasta este punto de la historia, donde vamos ahorita, como que es fácil uno simpatizar con el hombre rico, porque hasta ahora lo vemos pues como una víctima de su mayordomo. Pero mira esto acá, el hecho de lo que este hombre está admirando es la estrategia poco ética, la estrategia que este hombre está empleando. Pero el hecho de que el mismo amo, el mismo hombre rico, lo esté alabando, esto nos da a entender algo. Y es que el mismo hombre rico no era un dechado de virtudes, ni de integridad. O sea, imagínate, está viendo lo que su siervo hace y dice, este hombre sí es muy inteligente. Este hombre sí, mejor dicho, qué cosa tan sagaz. Está admirado. Y lo está alabando. Entonces uno dice, ¿qué corazón tenía también el hombre rico? Que de una u otra manera, aunque no está apoyando lo que hizo, porque se lo hizo en contra de él, ¿sí? Está alabando la manera como este hombre lo hizo. Aquí bien importante es entender que el hombre rico de esta historia no es una figura de Jesús. Y Jesús lo que está haciendo aquí es establecer esta historia y llevarnos a nosotros a que entendamos esta historia sencillamente en el ámbito o en el ambiente de los negocios seculares, de los negocios del mundo, donde este tipo de pecado, este tipo de estrategia, de protección propia, de maniobras, no solamente es algo muy común, es algo que pertenece al común y corriente de los negocios del mundo, es algo que se ve, porque incluso hoy por hoy uno puede ver que los hombres ricos, demasiado, sumergidos en el dinero, ellos mismos, y uno los escucha y uno se da cuenta, ellos mismos expresan admiración por las tácticas astutas pero solapadas, tanto de los rivales que ellos tienen, ¿sí? De los socios, como ellos mismos. Esa es la naturaleza de los negocios de un mundo sin Dios. Uno queda admirado y uno como que no se cansa todos los días de darse cuenta de la cantidad de corrupción que hay, solamente hablando de este país, de cómo son miles y millones de pesos que se roban y uno dice, no pasa nada.
y se sabe quién fue. Y uno dice, bueno, esta gente, ¿cómo se reirán? ¿Cómo se sentarán a planear, a mirar cómo se roban cantidades de millones, de miles de millones de pesos? Ese, hermanos, ese es el ambiente en el que se mueven los negocios de este mundo. Eso hablando pues a gran escala, porque si lo traemos simplemente a lo común y corriente, siempre, tristemente, el ser humano está mirando cómo yace por delante al otro. ¿Cómo hacer para que al otro le vaya más mal en el negocio y yo pueda sacar mejor provecho? ¿Cómo engañar? ¿Cómo enredar? ¿Cómo mentir? Si tiene un carro para vender y está llevado, mira cómo lo maquilla para que se vea excelente. Si tiene una casa y tiene una cantidad de años, pues mira también cómo la maquilla para que la pueda vender. O sea, lo que sea. Si es una persona que tiene mucho conocimiento y es un ingeniero tremendo de sistemas, muchos terminan convirtiéndose en hackers. Si son hábiles en los negocios, terminan entonces estafando, robando, enredando. Pero es impresionante cómo las personas se mueven en ese ámbito. Y así son los negocios de este mundo. Y entre ellos mismos se sorprenden y se ríen y planean y miran cómo seguir ejecutando más y planear más y mejores maneras de robar, de quedarse con fondos. Yo creo que de esto hemos escuchado demasiado y sabemos demasiado de lo que las personas hacen. Y aquí es lo que Jesús nos está queriendo dejar ver a nosotros, cómo este siervo se idea semejante plan para dejar a los que debían, los dejan endeudados con ellos. Les hace tremendos favores para ganarse la amistad de ellos. Y lo que está pensando sencillamente es que cuando ya yo me quede sin un empleo, cuando ya yo no pueda administrar más esto, pues esas personas me van a tender la mano a mí. Entonces empieza a hacer todo esto a favor de ellos. Desde luego, el mayordomo no está de acuerdo, el hombre rico no está de acuerdo con la deslealtad de este hombre. No está pensando lo mejor de esa personalidad tan despreciable, pero lo que sí estamos viendo y lo que sí nos deja ver aquí es que lo que elogió fue lo sagaz, la audaz de este hombre. Alabó el mayordomo malo, lo alabó por haber hecho sagazmente. Esa palabra sagaz, la misma palabra que en el original, en el griego, se traduce como astuto. Es la misma palabra que encontramos en Génesis, y la serpiente era astuta más que todos los animales. Y esa palabra astuto o astucia tiene que ver con la manera engañosa de querer obtener muchas veces las cosas. Mira que ese plan del mayordomo, aunque solapado, por decirlo de alguna manera, ingenioso, utiliza los recursos de su señor para hacerle a los deudores un inmenso bien. Se gana la amistad de ellos, pero se la gana con una generosidad ajena. Porque es que muchas veces somos muy amplios con lo que no es de nosotros. Y eso a lo que él estaba haciendo, pues nada le costaba, todo lo que le estaba regalando. No era de él tampoco, pues ¿qué le costaba a él hacerles ese favor? Una generosidad ajena, vuelvo y te lo repito. Y como lo veíamos ahorita, no era solamente la amistad de uno o dos, era todas esas personas que estaban endeudados con su amo, con su señor. Entonces ahora, a raíz de eso, este mayordomo tiene una cantidad de hombres influyentes, hombres de negocios, y ahora los tiene a favor de él. Ahora logró hacer una amistad con ellos. Mira que en todo esto, el mayordomo, en nada de esto, el mayordomo quizás esté pensando en cómo cubrir sus transgresiones.
Lo que él está haciendo es que está pensando en su futuro, en él mismo. Mira en la explicación que Jesús da, cómo Jesús afirma con claridad el punto de vista de Jesús. Porque mira lo que Jesús dice en el versículo 8: los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y uno dice, pero ¿cómo así? Ya logramos entender porque el hombre rico se admira con la sagacidad, con la astucia de su mayordomo. Bien, pero entonces, ¿por qué Jesús está diciendo los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz? Bueno, los hijos de este siglo, ahí se refiere sencillamente a las personas que no pertenecen al reino de Dios. No tienen nada que ver, que no esperan nada, ni quieren nada del reino de Dios. Lo único que están pensando los hijos de este siglo, sencillamente, es en los años que les resta de vida en esta tierra. En eso es lo que están pensando. Pero, ¿qué sucede con ellos? Están más preocupados y son demasiado inteligentes, demasiado astutos, demasiado sagaces en cómo asegurar un futuro. Solamente que lo hacen de una manera ventajosa. Es lo que está mostrando ahí la palabra. Está mostrando cómo gente impía, gente que no tiene ningún temor de Dios, invierte energía, invierte habilidad, invierte en tiempo. ¿En qué? En tratar de adquirir y llenarse más y tener más bienes terrenales para los años que les resta de vida en esta tierra. Están pensando cómo tener más, cómo adquirir más, cómo acumular más. Y ahí es donde los vemos, con tremenda sagacidad, con tremenda astucia, ¿sí? Planeando, mirando, apoderándose de lo uno, de lo otro, queriendo acaparar más, queriendo tener más. Porque lo único que les interesa a ellos y lo único que están pensando es en los años que les resta de vida en esta tierra. Porque en realidad eso es lo único que les preocupa a ellos. Tienen más. Entonces, la otra expresión que aparece ahí como hijos de luz, es una expresión muy común que aparece en el Nuevo Testamento y que se refiere o se designa pues sencillamente a los discípulos, a los seguidores de Cristo, a ti y a mí, a los que hemos sido redimidos, lavados. Juan 12:36, leámoslo un momento, Juan 12:36. Así dice la Escritura: entre tanto que tenéis la luz, Juan 12:36, perdón, sí. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis ¿qué? Hijos de luz. Efesios 5:8. Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como ¿qué? Como hijos de luz. Entonces mira lo que está diciendo aquí la Escritura, para que le prestemos entonces mucha atención a esto. Dice que sin embargo, en comparación con todas las estrategias y con la manera como los hijos de este siglo se esfuerzan, invierten tiempo, habilidad, energía, pensando en su futuro, dice aquí que sin embargo los hijos de luz, en comparación con ellos, sucede algo aquí bien tremendo. Nos falta a nosotros más sabiduría para pensar, para invertir en el reino de Dios. ¿Qué es lo que sucede con esto?
Los hijos de este mundo van a hacer cualquier cosa. Cualquier cosa, no les importa. Cualquier cosa con tal de tener ventaja para los últimos años de vida. Y uno ve ahí que algo que se resalta es la mundanalidad, la falta de escrúpulos, la falta muchas veces de lo que uno muchas veces adquiere en el hogar, que son valores. Y uno ve en los hijos de luz, no les importa absolutamente nada de eso. Eso no es lo que Jesús elogia de ninguna manera. Lo que la Escritura nos deja ver aquí es la manera como se esfuerzan, la manera como invierten tanto de su tiempo en eso. Entonces, algo aquí que nosotros debemos de tener en cuenta es que seguramente nosotros, como hijos de la luz, unidos, deberíamos de ser mucho más sabios. Nosotros, como hijos de luz, teniendo la sabiduría de Dios, más sabios en cómo nosotros debiéramos de aprovechar el tiempo, en prepararnos para el futuro, cómo nosotros debiéramos de aprovechar el tiempo, cómo nosotros debiéramos de invertir más de nuestro tiempo, más de nuestra energía en cómo hacer nosotros tesoros en el cielo. Mira que a partir de eso vamos a ver cómo el Señor nos da aquí, por decirlo de alguna manera, algunas prácticas de cómo Dios quiere que nosotros realmente seamos mucho más sabios en este aspecto. Es que hay algo. El mundo, los hijos del mundo, ¿cómo quieren ganar? Ellos quieren obtener más acaparando, engañando, enredando, manipulando y atesoran más. Pero nosotros no hemos entendido que nosotros, como hijos de Dios, como hijos de la luz, lo que Dios quiere es que nosotros no seamos ni acaparadores, sino al contrario, que entendamos que la economía en el reino de Dios funciona antes cuando nosotros somos generosos, cuando nosotros damos, cuando nosotros entendemos que hay que tener valores y que hay que tener principios de Dios puestos en nuestras vidas. Inmediatamente, después de elogiar la astucia de los hijos del mundo por la manera tan ingeniosa, mira que Jesús añadió un consejo. Y quiero que lo miremos en el versículo 19. Mira, y yo os digo, este es el consejo de Jesús: ganad amigos por medio de las riquezas injustas. 16:9. Yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Y ahí sí que quedamos como más pensativos todavía. ¿Cómo así que el Señor nos está diciendo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas? ¿Eso qué quiere decir? En otras palabras, como les decía ahorita, ser generosos, ayudar a los que verdaderamente lo necesitan. Yo sé que más de uno está preguntando, ¿y cuáles son las ganancias injustas? Ya lo vamos a ver. Simplemente vamos entendiendo esto. El Señor nos llama a nosotros a que seamos generosos. El Señor nos llama a nosotros y está diciendo, ganen amigos por medio de las riquezas injustas, ganen amigos, ganen personas, lleguen a otras personas, lleguen a más seres humanos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten, las riquezas injustas, que ya vamos a ver cuáles son, para que cuando estas falten os reciban en las moradas eternas. ¿Sabe qué? Algo que está sucediendo, y es que cerramos mucho el corazón. Y créeme, no estamos muchas veces pensando en tantas personas que necesitan. Y estamos muchas veces mirando más hacia nosotros mismos. Si queremos tener tesoros en el cielo, como dice Mateo 19:21, hay algo que Jesús nos recuerda.
Y está en Mateo 25 del 35 al 40. Dice, porque tuve hambre y me diste de qué. Tuve sed y qué. Y me diste de beber. Estuve desnudo y me cubriste. Fui forastero y me recogiste. Estaba enfermo y me visitasteis. Estaba en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los discípulos le preguntan, bueno, Señor, pero ¿cuándo te vimos desnudo, en la cárcel, con hambre, con sed? ¿Cuándo te vimos así? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? En cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. O sea que nos falta demasiada generosidad. Nos falta demasiado vernos en las demás personas e identificarnos con la necesidad, con el problema que vemos en las demás personas. Está hablando, mira que aquí están cerrando, pero un círculo muy amplio, enfermos. Está hablando de personas en la cárcel. Está hablando de mendigos. Está hablando de gente con hambre. Y, o sea, ¿qué tanto nos afecta a nosotros eso? ¿Y qué tanto nosotros realmente estamos siendo conscientes de que la Escritura nos está diciendo, en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis? Creo que muy poco pensamos nosotros en eso. Eso también como que de alguna manera resalta nuestro deber de que nosotros debemos entender que debemos usar nuestros recursos, lo que Dios nos da, para ayudar a las personas que lo necesitan, para ayudar a que el evangelio también sea propagado. Habrá personas, y es lo que el Señor está diciendo en el versículo 19, vuelvo y te lo leo para que lo meditemos. Ganad amigos, 16:9, gracias. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Escucha, mira, va a haber personas allá en la gloria eterna que un día, por haber nosotros invertido nuestros recursos, conocieron de Dios, entregaron su vida al Señor, fueron redimidos y van a estar allá en la gloria eterna. Uno no se alcanza a imaginar eso tan grande y tan maravilloso. A veces pensamos demasiado en nosotros mismos y no estamos quizás dimensionando hasta dónde lo que yo pueda invertir, lo que yo pueda dar a una persona necesitada, lo que yo pueda invertir para que el evangelio sea propagado, cómo de alguna manera eso va a hacer que muchas de esas personas un día también estén contigo y conmigo en las moradas eternas. Ahora, el mayordomo infiel vemos que demasiado amplio con el dinero de su amo, de una manera poco ética y poco moral, una cantidad de acciones completamente injustas. Pero ¿de qué le sirvió eso que hizo con ese dinero? Mira que sencillamente aseguró ahí un poco de gente, la que él pensaba, la que él quería que más adelante le ayudaran. Ahora, a diferencia de este administrador, de este mayordomo infiel, de este administrador, nosotros tenemos toda la autorización de nuestro amo, de nuestro Señor, de ser generosos con todos los recursos que Él nos da a nosotros. Tenemos toda la autorización de parte de Dios de que a través de lo que Él nos dé a nosotros, también nosotros podamos invertir y que hagamos amigos para la eternidad. ¿Cuántas veces solamente estamos pensando en hacer amigos que me sirvan, que me ayuden, que me beneficien? Aquí, en esta tierra, en este ámbito que no es para nada eterno, al contrario, que sabemos que todo esto un día se va a acabar y va a llegar a su fin. Pero estamos mirando entonces de qué manera aquel o aquella me puede beneficiar a mí y cómo de alguna manera
De alguna manera, con un detalle, con algo que yo tenga con esa persona, me lo puedo ganar porque me va a beneficiar para mis intereses personales. Pero muy poco estamos pensando en cómo ganar amigos para la eternidad. Cómo llegar al corazón de las personas, ayudándoles, siendo generosos con ellas, mostrándole a Cristo, mostrándole el amor de Dios. ¿Cuántas personas ven el amor y el favor de Dios solamente por una ayuda que alguien les da? Porque ven reflejado el amor de Dios ahí. Pero cuando se cierra el corazón y no entendemos que aún de esa manera también nosotros de una u otra forma podemos mostrar a Cristo, es muy complicado. Porque creemos que mostrar a Cristo y servir a Dios es solamente venir el domingo a la iglesia y no más. Si nosotros miramos la vida de Jesús, tú y yo nos podemos dar cuenta de que Él andaba por una parte y otra, ayudando, mostrando el amor, siendo generosos con las personas. El asunto es que si un administrador completamente deshonesto pudo utilizar la posición que él tenía y hacer amigos por un tiempo breve, por un tiempo corto, ¿cuánto más deberíamos nosotros usar los recursos que Dios nos da? Sencillamente pensando en personas que van a llegar a la eternidad. Jesús se refiere a las riquezas de este mundo, al dinero de este mundo, como las riquezas injustas. Para que no te enredes más ahí con eso. ¿Y qué es eso de las riquezas injustas? El dinero de este mundo. Porque las riquezas terrenales, todo el dinero de este mundo pertenece a un mundo caído. Un mundo totalmente caído, transitorio. La palabra dice en Proverbios 27-24 que las riquezas no duran para siempre. Eso no es difícil de entender. Que el mundo pasa y sus deseos, pero que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso lo sabemos de memoria, pero nos cuesta aplicar eso. Entonces, yo creo que una aplicación clara en nuestras vidas, para tener en cuenta como el deber de cada creyente, es que estas riquezas temporales, estas riquezas injustas, debemos entender que hay algo que tiene un valor mucho más grande y que tiene un valor eterno. Ninguna otra cosa, y lo sabemos también, ninguna otra cosa que nosotros hagamos con nuestro dinero va a durar para siempre. Dígame, ¿qué de lo que tú y yo obtengamos con las riquezas injustas, con el dinero de este mundo, qué va a durar para siempre? Dime una sola cosa, aparte de invertir nuestros recursos en las cosas eternas. Nada, absolutamente nada. Yo creo que todos tenemos como esas escenas de lo que ocurrió con este volcán allá en las Islas Canarias, ¿sí recuerdan? Arrasó con todo, casas y tremendas casas. No era cualquier rancho. Y empezaba a llevarse todo, carros, todas las posesiones. ¿Y dónde quedaban? Sumergidas en la lava. ¿Cuántos poniendo su esperanza en la casa donde iban a pasar toda su vejez, el lugar donde iban a estar tranquilos, etcétera, etcétera? ¿En qué quedó convertido todo eso? En roca. ¿Cómo nos cuesta a nosotros entender que si Dios nos da recursos, ¿cómo, Señor? ¿Cómo con lo que tú me estás dando a mí, yo puedo invertir en lo que es eterno? ¿Cómo con lo que tú me estás dando a mí, yo puedo mostrar el amor de Dios, el favor de Dios a personas que lo necesitan? ¿Cómo lo podemos hacer? Nos cuesta porque cerramos mucho el corazón. Porque estamos demasiado interesados en obtener para mí lo que yo quiero, lo que yo anhelo, lo que yo necesito, lo que yo siempre he soñado, yo. Y hay un mundo en una cantidad de necesidades y no lo hacemos. La acumulación personal, la acumulación sin un fin espiritual es pecado.
Yo no estoy diciendo que no tengas. Yo no estoy diciendo que no sueñes con algo mejor para ti. No estoy en contra de eso. Simplemente lo que estoy diciendo es que cuando todo se centra solamente en mí y en nadie más que en mí, estamos pecando. Porque eso es egoísmo. Y eso nos roba a nosotros la bendición eterna. Tantas cosas que Dios quiere derramar y traer sobre nuestras vidas. Entonces eso sería lo primero, entender y mirar entonces hacia los demás. Entender esto, lo que Dios nos da, los recursos que vienen de parte de Dios, debemos mirar hacia los demás. Otro consejo que Dios nos da aquí es que absolutamente todo lo que tenemos le pertenece a Dios y nosotros no somos más que mayordomos. Entonces, si la primera exhortación nos está llevando a que miremos hacia los demás, esta segunda exhortación nos lleva a que miremos hacia nosotros mismos. El creyente que recibe poco, si usted considera que recibe poco, es responsable en últimas, igual que la persona que recibe mucho. ¿Por qué? Porque ambos, recibamos poco o recibamos mucho, ambos vamos a tener un día que dar cuentas de nuestros recursos a aquel que nos los dio. Yo creo que el carácter, y cuando hablo de carácter, ¿a qué me refiero con carácter? A lo que yo soy realmente. Eso es carácter. Lo que yo soy cuando nadie me ve. Creo que el carácter verdadero de una persona se ve sencillamente en la forma en que una persona se encarga o administra las cosas pequeñas. La Escritura dice que el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Y el que es infiel en lo poco, injusto en lo poco, también en lo mucho va a ser injusto. Eso lo dice Lucas 16:10. Mira, uno escucha mucho a personas decir: ay, si yo tuviera más, yo daría más. Ay, si yo tuviera aquello. Ay, si yo me ganara esto. Como lo decía el pastor César la semana pasada, son hay mejor intenciones que las del pelado. El que no tiene nada, tiene las mejores intenciones de dar. Y la gente que está diciendo, si yo tuviera, créeme, no lo va a hacer, no lo va a hacer. Las personas que son verdaderamente fieles, lo son debido a su carácter, a lo que son, no a la circunstancia. No que porque mañana se volvió rico, entonces va a ser mucho más generoso. No porque ya su carácter está definido. Porque es mezquino, porque es tacaño, porque es avaro. ¿Recuerdan la viuda de la que habla la Escritura? Que dice que los ricos venían y daban, y que esta mujer que tenía 2 monedas y esas 2 monedas dio. ¿Qué dijo Jesús de ella? Llama a los discípulos y les dice: mire, ¿sabe qué? Esta mujer dio mucho más que todos ellos. ¿Y por qué? Porque todos ellos daban de lo que les sobraba, pero ella dio todo lo que tenía. Nos cuesta, muchas personas que lo tienen todo no dan absolutamente nada. Y una persona que todo lo que tiene piensa en gastarlo solamente en sí misma, seguramente no va a ser desinteresado si de repente se vuelve rico, porque va a seguir pensando en quién, va a seguir pensando en él mismo. Yo creo que una buena manera de aprender mayordomía y de darnos cuenta qué tan buenos mayordomos somos nosotros es en lo poco, en las pequeñas cosas. Si nos cuesta de lo poco dar, sembrar, ayudar, mirar la necesidad de otro, créeme que en lo grande vas a ser igual. Es muy necio uno desear riquezas si ha sido un mayordomo infiel con lo que hasta ahora ha recibido, con lo que hasta ahora se le ha dado.
buen mayordomo entiende que todo lo que ha recibido, todo lo que tiene, sencillamente es un don gratuito de parte de Dios. ¿Qué tenéis que no hayáis recibido? Y si lo recibisteis, ¿de qué os gloriáis? 1 Corintios 4:7. Ageo 2:8. Mía es la plata, mío es el oro. Y Salmo 24:1 dice que la tierra de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si uno no entiende eso, nada es de nosotros. Él nos los ha dado para que administremos, pero estoy mirando siempre hacia mí. ¿Cómo obtener más? Vuelvo y te repito. El mundo, los hijos de este mundo quieren tener, acaparando, engañando, queriendo engañar a otros, queriendo sacar mejor provecho de los demás. Pero Dios nos dice: no, así no se maneja la economía en el cielo. La mejor manera de invertir y la mejor manera de ganar tesoro en el cielo es dando, compartiendo, siendo generosos. Si tú crees que la mejor manera como tú vas a conseguir dinero es engañando, haciendo negocios torcidos, enredando a los demás y acaparando, pues estás igual que los hijos de este mundo. Ningún siervo, tercer consejo que él nos da, es que el dinero nunca debe ocupar el lugar de Dios. Quizás decimos: jamás, ¿qué tal? Pero eso no se determina por palabras, sino por la actitud de nuestros corazones. Ningún siervo, dice la Escritura, puede servir a dos señores. ¿Por qué? Aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Eso lo sabemos nosotros de memoria. Ahí mismo en Juan, en el versículo 13. Algo que tenemos que entender y que tiene que quedar claro en nuestros corazones es que la administración de los recursos de Dios es una obligación permanente, es un llamado a diario, no es algo parcial. No es que es un deber de una vez a la semana, entonces vengo y traigo mi ofrenda y con eso entonces que no me molesten más. No, es algo que tenemos que poner en práctica a diario, todos los días de nuestras vidas. Nosotros como creyentes somos propiedad de nuestro Señor, somos propiedad de Dios. Él nos ha comprado, le pertenecemos a Él. Él tiene todo el control, exclusivo, absoluto. Tiene todo el derecho divino sobre cada una de nuestras vidas. Y ningún esclavo puede servir a dos señores. Yo creo que esto nos deja a nosotros, nos tiene que dar a nosotros bien claro algo. Si es que lo de nosotros es simplemente una apariencia, o si de verdad somos genuinos en entender que somos sencillamente pertenencia de Dios, que somos de su absoluta pertenencia y de nada más. Si nosotros honramos a Dios con nuestras primicias, si nosotros honramos a Dios con lo que Él nos da, nosotros de esa manera podemos demostrar delante de Dios qué tan bien o qué tan mal hemos manejado el ser administradores de esas riquezas injustas. No nos apeguemos tanto a las riquezas injustas, al dinero de este mundo. Al fin y al cabo, de eso no va a quedar nada. Entonces, yo creo que en esto no hay términos medios. No podemos servir a Dios y las riquezas. O sea, la palabra no nos está diciendo de ninguna manera que uno no puede llegar a tener económicamente algo y a la vez amar a Dios. No nos está diciendo eso. Está diciendo: no podemos
servir a las riquezas y a la vez también servir a Dios. Siempre el corazón se va a inclinar hacia una de las dos cosas. O quiero seguir invirtiendo tiempo, energía, astucia, más y más maneras de cómo ganar más, cómo obtener más, y eso termina entonces ocupando el lugar, la energía, las ganas, el ánimo, el empeño, la entrega, la devoción que deberá tener hacia Dios, porque siempre va a estar pensando que los recursos económicos, que la manera de ganar, de tener, de obtener, va a depender de lo que yo haga, no de lo que Dios haga por mí. Si en lo que tú y yo tenemos, si en lo que tú y yo Dios nos ha ido dando, somos fieles, somos buenos administradores, estamos siendo generosos, estamos entendiendo que lo que yo tengo le pertenece a Dios y que también yo soy pertenencia única y exclusiva de Dios. Si yo tengo los principios claros, créeme que Dios de una manera maravillosa y sobrenatural va a seguir proveyendo y va a seguir abriendo puertas en nuestras vidas. Pero entre más querramos nosotros acaparar para nosotros mismos, más complicado, porque más desgaste, más tiempo invertido en cómo ganar más, y más te vas alejando entonces de buscar y de entregar tu vida más y más al Señor, porque hay otras cosas que están ocupando el corazón. Y termino con esto, con lo que pasaba con algunas de estas personas que escuchaban, iban por el camino y escuchaban a Jesús y no estaban de acuerdo con lo que Jesús decía. Mira lo que afirma Lucas en el 16:14. Lucas 16:14. Dice: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros y que hacían, y se burlaban de él. Entonces, no sé qué esté pasando por tu corazón en este momento. ¿Cómo estás pensando? ¿Cómo estás viendo la economía en términos espirituales? Si esto que el Señor nos ha permitido escuchar hoy simplemente causa en tu corazón risa, o simplemente causa en tu corazón desprecio, simplemente no estás de acuerdo porque hay tantas cosas en tu corazón que no te dejan ver que la economía de Dios es algo completamente diferente a la economía del mundo, a los hijos del mundo, algo completamente diferente a lo que Dios nos está llamando a los hijos de luz, que las cosas son completamente diferentes, es todo lo opuesto. Amén. Vamos a estar de pie y vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias en esta hora. Glorificamos, Señor, a ti en este momento. Y necesitamos, Dios, entender de una manera más sabia, de una manera mucho más entendida, que realmente el llamado y la exhortación a cada uno de nosotros es a conducirnos completamente diferente a como el mundo piensa, como el mundo quiere. Hay tanta gente tan cansada, tan desgastada, tan agotada. Hay tanta gente con tanta queja en su corazón. Y la queja es porque hemos querido más, hemos deseado más, pero en el fondo de nuestros corazones solamente pensamos en nosotros mismos, en nuestros deleites,
en lo que a mí me satisface. Perdónanos, Dios, por no entender y no comprender que en nuestro corazón, en nuestra mente también debe estar un pensamiento hacia los demás, hacia los que tienen hambre, los que están desnudos, los que tienen sed, los que están enfermos, hacia tanta gente que miramos con cierta indiferencia. Hay tantas personas que se han desgastado tanto en su trabajo, que se han desgastado tanto en sus negocios, y hoy están agotados. Pero tú nos enseñas, Señor, que es que quizás no hemos sido fieles en lo poco. Y es una necedad cuando solo pienso en mí, teniendo poco, y quiero más para seguir pensando en mí mismo. Ayúdanos, Señor, para que nuestros corazones sean transformados y entendamos que el querer tener no es malo, que lo malo es cuando quiero tener y tener más y tener más y seguir teniendo, y aun viendo la necesidad de otros, nada hago por ellos. Señor, ayúdanos. Que así como este mundo es tan sagaz, tan inteligente, tan astuto en mirar cómo ganan más y cómo obtienen más, que la sabiduría y la inteligencia que tú derramas en nuestras vidas nos lleve a obrar con sensatez, con prudencia, con entendimiento, y a invertir más de nosotros mismos en hacer tesoros en el cielo. Muchas gracias, Dios y Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús.